N Prensa Sindical. El mono Gatica, ídolo popular y símbolo de una época. En Palabra Sindical, la columna de Osvaldo Jara. Claro, y a uno se le eriza la piel, ¿no? Escuchando esta música que es emblemática de la película de Fabio y que nos lleva a un mundo particular de recorrido no solamente biográfico en torno a la figura de Gatica, sino también a una época histórica donde el peronismo, como siempre lo venimos diciendo en la columna de nuestro compañero el periodista Osvaldo Jara, le daba una entidad ontológica también al deporte. Porque en definitiva, el peronismo también es una filosofía de vida. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal, Gustavo, compañeros? ¿Cómo les va? Gracias, Osvaldo, ¿cómo estás? Buen día. Así es. Escuchando este fragmento, la referencia ineludible es y será Gatica el mono, la película dirigida por Leonardo Fabio, dirigida por este gran cineasta y también protagonizada por un gran actor, Edgardo Nievas, que hace muy pocos días falleció. Uh-huh. Esta película fue estrenada en mayo de 1993 y recogió las memorias, las anécdotas que estuvieron durante muchísimo tiempo ahí en la memoria popular colectiva, y esta película lo retrató. Y precisamente a pocos días de que se cumpla la fecha del golpe cívico-militar, inició el 16 de septiembre de 1955, y a pocos días del fallecimiento de este gran actor que fue Edgardo Nievas, vamos a retratar la vida y obra de José María Gatica, ídolo popular de todos los tiempos. Y particularmente elegimos al mono, elegimos evocarlo a través de pinceladas, porque en su historia se encuentra la del peronismo, la historia del peronismo, y también la historia de todos los argentinos. Pero yendo a Gatica, podemos decir que Gatica nació en Villa Mercedes, San Luis, el 25 de mayo de 1925. Desde muy pequeño vino a Buenos Aires. Allí no pudo concurrir a la escuela porque debió emplearse en varios oficios para poder ayudar a su familia. Fue lustrabotas, canillita, vendedor de pastillas, todo en el barrio de Constitución. Siendo muy joven fue descubierto por un peluquero, Lázaro Cosi, quien lo llevó a pelear a la misión inglesa, un lugar en donde asistían marineros ingleses y franceses, y que entre otras actividades se practicaba el boxeo. Así comenzó su carrera como boxeador y debido a sus grandes condiciones no tardó en ser reconocido. Su primera pelea en el campo profesional fue el 7 de diciembre de 1945, noqueando a Leopoldo Mayorano. Pero fíjense ustedes que la etapa de José María Gatica coincide con la del peronismo. Y no es casual que José haya sentido identificación con el peronismo, y tampoco es casual que la afición se haya sentido identificado con el mono. ¿Acaso Gatica representa al argentino humilde que vino de una provincia hacia Buenos Aires, que vivió el proceso en el cual la clase trabajadora se transformó, construyó nuevas formas, tuvo nuevas inquietudes, reivindicaciones, esperanzas? Y es allí cuando apareció el peronismo, precisamente para darle un lugar, un protagonismo
que hasta entonces no existía en la clase trabajadora. Es en este contexto cuando Gatica, ídolo de multitudes, empieza a ser aplaudido, aclamado, en especial por las barriadas humildes, las barriadas populares, llenando el Luna Park incluso los días miércoles, en donde alguna vez se llamó los miércoles de Gatica, porque era el único boxeador capaz de llenar el Luna Park ese día, un día miércoles. Y fíjense que hasta ahora nosotros no hablamos de derrotero deportivo, es que si uno se observa, puede ver que en 95 peleas ganó 85, 81 por nocaut, porque era un gran noqueador, perdió 7, empató 2 y una pelea no tuvo decisión. Fue un ídolo absoluto y sin embargo no tuvo títulos, no tuvo títulos rutilantes. Como es la historia del boxeo, que hoy cualquier boxeador que hace 4 o 5 peleas y tiene un buen manager, va por el título, ¿no? Y Exactamente. En esa época, 100 peleas y no tuvo título Gatica, increíble. Sí, aparte de su derrotero, a Gatica la historia también lo ha bastardeado por un lado, y por otro lado lo ha lumpenizado, ¿no? El liberalismo tiene esa cosa con los ídolos populares también, ¿no? Y esto implica el borramiento cultural de ciertos personajes de la historia argentina. Se me ocurre pensar también en una situación análoga, pero tal vez en otra posición económica, que después la padece, a Mari Terán de Weiss. Exacto. Cada uno con sus particularidades distintas, porque son deportes distintos. Vos fijate que Mary tuvo una desaprobación incluso de sus propios colegas y del propio ambiente, porque era, por así decirlo rápido, era sapo de otro pozo. En el caso de Gatica, un boxeador que proviene de un lugar humilde que es común a la mayoría de todos los boxeadores, pero incluso si uno observa los aficionados, el público que lo aclamaba, también había una división entre la clase trabajadora y lo que eran los oligarcas, y hasta yo podría decir una clase media acomodada, que tenía un odio irracional no solamente hacia el peronismo, sino hacia todos sus ídolos. En este caso creo que Gatica representó como ninguno ese odio que se concentró en un personaje, en ciertos símbolos. Y vos fijate que Gatica, siendo un ídolo indiscutible, indestructible, el odio, el gorilismo se lo hizo pagar caro, porque cuando se produjo el golpe militar, cuando vino la fusiladora, se le prohibió boxear. Y tal es así que en aquel julio de 1956, más exactamente el 6 de julio de 1956, fue detenido cuando peleó con Jesús Andrioli. Se lo detuvo por peronista, se le prohibió, se le quitó la licencia de boxeador, y luego de ese episodio debió pelear clandestinamente, y en alguna oportunidad tuvo que boxear en una exhibición con 3 rivales en una misma noche, y también tuvo exhibiciones de catch. Por ejemplo, hubo una en la cancha de Boca en el año 57, cuando peleó con Martín Caradagian, y ahí se lesionó en una pierna. Vos fijate cómo fue bastardeado, y a pesar de todo nunca resignó su condición de peronista, y el pueblo jamás lo olvidó. Porque durante este tiempo, y a pesar de que sufrió el odio irracional, Gatica nunca dejó de ser Gatica para el pueblo. Claro, algo que lo refleja muy bien Fabio en la película, ¿no? Porque ese sentimiento y ese sentir peronista atraviesa todo el eje narrativo de una película que además modifica la estética del cine argentino, por lo menos para mí, porque le pone el dramatismo de la teatralidad en la escena, algo que hasta ahí en el cine argentino no se mostraba demasiado. Creo que Fabio lo hizo eso también en Crónica de un niño solo, por ejemplo.
y con una sobreactuación también que marca el recorrido estético que Fabio quería remarcar en cada uno de sus films, con la particularidad también que el guión se lo acerca, el guión de esta película, de Gatica, se lo acerca a Edgardo Nievas. Exactamente. A través del hermano de Fabio. Exactamente. Yo creo que, yendo al personaje puntual, al actor Edgardo Nievas, si uno recorre los testimonios de la época, mejor dicho, reportajes que le hicieron a Edgardo, uno puede reconocer su profundo sentimiento peronista, yo diría su sensibilidad, y hay muchísimos reportajes que se le hacen, incluso hay un documental que en este caso es de Gatica, el regreso de un ídolo, que es muy bueno, que es uno que se puede ver a través de YouTube, en donde Edgardo Nievas cuenta cómo un ídolo como Gatica puede personificarse en una persona. Él contaba el momento de la composición y él hablaba del respeto absoluto a Gatica y cómo esa historia, cómo todas esas vivencias del propio Gatica las tuvo que asimilar para poder adaptarlo al personaje. Yo lo recomiendo, además de ver la película del Mono Gatica, que siempre es muy bueno volver a verlo, y el que no lo vio es también recomendable que lo vea, y yo le puedo asegurar que se va a emocionar con esa película, una de las más grandes, por lo menos a mi modo de ver, que hizo Leonardo Fabio. Sabés que nosotros tenemos historia de militancia con Edgardo Nievas, porque nos conocimos cuando se crearon las 62 organizaciones de Capital, que llevaba como candidato a jefe de gobierno de la ciudad a Amado Boudou. Hicimos un trabajo de militancia muy fuerte, estaba muy compenetrado con el movimiento obrero, y tuvimos largas charlas que contaban los entretenones también de lo que fue la filmación de Gatica. Para hacer el personaje, y tanto se compenetró con este personaje Edgardo, se tuvo que operar la nariz, algo que le costó después recomponer. Edgardo era un gran actor de teatro, de hecho interpretó a Dijépolín muchas veces en esa gran tarea que es Mordisquito, esa gran creación que es Mordisquito, pero sobre todo era un hombre con amplio sentido de la ética y del trabajo popular, porque no era simplemente un actor que se calzaba el traje de tal y salía a interpretar cuestiones peronistas, sino que el peronismo estaba en su ADN y en toda su biografía. Sí, hoy hablábamos un poco de lo que fue el tema de la movilización policial, y Gustavo lo llevaba al plano del peronismo, antiperonismo, y la oligarquía se encargó durante toda la historia de tratar de hacer desaparecer a estos ídolos. Claro. Me imagino, Delfo Cabrera, el mismo Dijépolín, Marechal, la misma estigmatización a Eva, pero dentro del... Son los malditos. Claro. Pero creo que con Gatica hubo una ensaña especial, fue un intento de destrucción, pero porque Gatica también desafió a la oligarquía. Claro. Esas anécdotas de Gatica saliendo con un descapotable a repartir plata, era simbólicamente, a eso iba. Era la provocación simbólica a la oligarquía. O cuando alguien bien, entre comillas, se acercaba, el mono los denostaba, ¿entendés? Lo hacía besarle los zapatos. Uh-huh. Y eso no le gustaba. A esta gente que le gusta que le besen los zapatos, no le gustaba la devolución. Uh-huh. Entonces intentaron hacerlo desaparecer, pero no pudieron lograrlo, porque si hay algo que tenemos los peronistas es esto, es la memoria. Y tenemos a nuestros ídolos en la memoria y los vamos a levantar siempre. Y aparte, eso está muy bien graficado, no sé si compartís esto, Osvaldo, en una escena donde Gatica se cruza precisamente con un hombre de clase media en una de las cantinas de La Boca, donde oficiaba de atracción y donde lo bancaban, ¿no? Y le dice oligarcón, ¿no? Callate vos, oligarcón. Y ese oligarcón es una linda
es un lindo insulto, ¿no? Cuando te cruzas en la calle con algún gorila, tirarle oligarcón, me parece que queda muy simpático también, ¿no? Pero refleja esa personalidad que tenía el mono. Sí, y también hay muchísimas escenas, Gustavo. Cuando vos me decías, me imaginé en otras más, porque hay una que es muy gráfica del momento, que es cuando viene la fusiladora y a Gatica se le prohíbe boxear, cuando está en el ring, y cuando lo vienen a buscar, cuando personal policial lo viene a buscar, Gatica dice: no señor, a mí se me respeta, viva, pero un carajo. Me parece que esa también es una imagen de época, porque también ese es el gran mérito de la película de Leonardo Fabio, que cada escena yo te diría que es toda una pintura de época, que no solamente está contando la historia del propio Gatica, sino que está contando la historia argentina. Por eso me parece que es una película para verla y volver a ver. Igual Jara la acaba de espolear casi completa la película, así que si alguno no la vio... pero está bien. 2 horas 15, no tienen desperdicio. No tienen desperdicio. Es cierto. Y ahí también está el folclore popular, ¿no? Lo que remarca, y cómo también nos fueron arrebatando el sentido del deporte en el disfrute del mismo, ¿no? Porque hablabas vos en un momento de tu columna de estas peleas que se realizaban en el Luna Park, por ejemplo, ¿no? Donde el Luna Park era el museo del boxeo, era el centro y el escenario central del boxeo de la República Argentina, y hoy el Luna Park está prácticamente relegado a ser un escenario de espectáculos pop, pero que ha perdido también la esencia de ese deporte, ¿no? Y por otro lado, pensando ahora en voz alta, veo, Gatica murió en la pobreza, y murió casi olvidado por un sector de la sociedad, no, obviamente, ni hablar de los medios de la época, cuando hoy tenemos, vuelvo otra vez, siempre el mismo sentido, cuando tenemos deportistas que se han enriquecido, no estamos abriendo un juicio de valor moral, sino un juicio de valor político en esto, ¿no? Donde la distribución de la riqueza también ahí es inequitativa. Y además, déjame hacer este apunte, que es algo que es sutilmente escondido por todos quienes odian a Gatica, que siempre lo han tratado como una persona que despilfarraba, que no... Incluso hay casi editoriales de gráfico de aquella época lamentables, cuando falleció Gatica, en donde lo trataban con una despección irritante. Ese sector olvida que Gatica fue un tipo muy generoso con sus pares. Cuando por ejemplo, hay anécdotas que se cuentan en muchos documentales, no solamente uno, en donde Gatica le daba dinero a gente pobre, por ejemplo, canillitas. Él fue canillita, a lustrabotas, porque él sabía lo que era pasar hambre, lo que era ser pobre. Entonces me parece que esa solidaridad es algo que no fue nunca rescatada y que fue adrede, no fue casual. Ese olvido es muy sutil, pero es también, yo te diría, es muy efectivo, porque la imagen que se tiene de Gatica no es la imagen que debe tener en su real dimensión, un tipo solidario, un tipo que sabía a qué clase pertenecía, un tipo que fue humilde y pudo brillar y que nunca se olvidó de quién era. Y me parece que eso es algo que está en la película. Vuelvo otra vez a la película porque me parece que esta película fue fundante en el hecho de que pudo rescatar una historia que, a pesar de que uno lo puede contar y lo puede escribir, no hay nada como la imagen. Y yo creo que esa película demostró como ninguna otra quién era Gatica, y que también fue parte de un proceso histórico-político fundamental para la historia argentina. El peronismo es una forma de vida, y esa forma de vida es la que conduce a la felicidad del pueblo. Sus ídolos también
de alguna manera aportaron a esa felicidad, porque cuando ganaba Gatica, podemos decir, ganaban también los pobres, y ahí hay una reivindicación fuerte, algo parecido también con ese sentimiento y esa empatía que genera de alguna manera Maradona, ¿no? Sí. Estos ídolos que no son de barro, esta gente que viene de abajo hacia arriba y que aún estando en la cresta de la ola no se olvida de su identidad. Evita decía que solo el que fue pobre y conoció la pobreza desde adentro puede entender lo que ello significa. Los oligarcas, obviamente, la ven de costado, la ven de soslayo y desprecian a los pobres. Por eso me parece que estas columnas que nos venís regalando tan amablemente reflejan también una identidad de vida que permanece a través del tiempo y que sirve también para romper ese colonialismo cultural al cual nos han acostumbrado y que muchas veces naturalizamos. Tenemos nuestros deportistas y tenemos nuestra cultura, y eso es lo que nos dejó también como legado el peronismo. Sí, así es. Me parece que hay que recordar tanto a Gatica como a una inmensa cantidad de deportistas. Hoy hablábamos de Meri, tenemos que hablar, por ejemplo, de Delfo Cabrera, que ya hemos hablado en este espacio. Hay muchísimos, los hermanos Galini, una historia, yo te diría que la historia de los hermanos Galini es tan yo te diría que es una muestra cabal también de lo que fue la historia del deporte en nuestro país, en donde se dividió entre los peronistas y los gorilas, y cómo en un propio ambiente como el de la esgrima fueron ninguneados. Y ni que hablar de los jugadores de básquet, que no solamente fueron los campeones del mundo del 50 los suspendidos, sino también tenemos que agregar a los jugadores de Racing y a otros jugadores que incluso participaron en una gira por el Pacífico que hizo ese equipo de básquet de Racing. Me parece que la historia de los deportistas perseguidos por razones políticas merece más que un libro, merece un documental y merece ser recordado permanentemente, porque es algo que pasó y que no casualmente es silenciado, es olvidado, y que dudo que en las escuelas de periodismo deportivo se trate este tema. Osvaldo, vamos a seguir aportando a esta ruptura del colonialismo cultural, como lo llamamos, a este quiebre de la pedagogía dominante, para poder contribuir también a la reivindicación de la cultura peronista con tus columnas. Ha sido esta columna tremenda. Cada vez mejor. Cada vez mejor, Jara. Muy buena. Compañero, muy buena columna. Así que te invitamos a la próxima. ¿Te parece? Sí, cómo no. Les mando un gran abrazo a todos. Un abrazo. Abrazo, Osvaldo. Así escuchábamos al periodista Osvaldo Jara con esta columna especial sobre el mono Gatica. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.